ustedes. Nos alegramos volvernos a conectar mediante este medio para poder seguir desarrollando esta serie que le hemos llamado La Armadura de Dios. Este es el cuarto video de la serie, así que los invitamos, si no pudieron ver los anteriores, pueden ver los dos anteriores, en los cuales pudimos ver los dos primeros elementos que el apóstol Pablo habla cuando se refiere a la armadura de Dios. Haciendo un retroceso un poquito para poder entender esto, recordamos que estamos pasados en el libro de la carta a los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 6, en donde habla de una armadura espiritual que todos aquellos que creemos en Dios, que tenemos la vida de Dios dentro nuestro, necesitamos colocarnos para que la vida de Dios pueda ser la que surja, la que nos defienda, la que nos mantenga firmes. Decíamos en el primer video que la clave está en que cuando terminen los días malos, cuando terminen los días adversos, cuando terminen los días complejos de nuestras vidas, la clave está en que podamos terminar firmes, estables, definidos, que nuestra fe no haya variado, que nuestro pensamiento esté firme en Dios. Pensando en esto, hemos venido desarrollando los dos primeros elementos que el apóstol Pablo detalla. El primero es el cinto y el segundo que vimos fue la coraza. Y en este día veremos el tercer elemento que el apóstol detalla, que son las botas. Las botas del Evangelio de la Paz. El calzado del Evangelio de la Paz. Antes que nada decirles que, como hemos venido viendo, Pablo estaba pensando y tenía en su mente a un soldado romano. El soldado romano que estaba sumamente bien equipado en su estructura como soldado. Y las botas que los soldados romanos usaban se llamaban coligas, que eran botas particulares porque tenían una plataforma, pero después tenían todos cruzados hacia arriba del pie en tiras de cuero, que les permitía que esas tiras de cuero permitía que en la bota se apliegue bien al pie y pueda sujetarse fuertemente. Y por otro lado, debajo de la base del zapato tenían como especie de clavos. Si usted conoce, lo más cercano a lo que usted puede pensar es un botín de fútbol, en donde esos clavos que ellos utilizaban les permitían que cuando ellos caminaban y avanzaban en diferentes superficies podían tener un agarre mucho mayor del que comúnmente podían tener otros. Esto fue muy evidente durante el tiempo después, porque los enemigos muchas veces no se daban cuenta de lo rápido que ellos podían caminar, porque pensaban que las adversidades del camino que tenían los iban a demorar. Y este tipo de calzado fue sumamente determinante para la época, porque ellos les permitía caminar a un ritmo constante más allá de la adversidad. Ellos podían caminar más allá de estar escalando una montaña o poder estar avanzando por tierra firme, poderlo hacer con fuerza y claramente. También los clavos obviamente servían a veces en algún momento de la batalla para alguna lastimadura al contrincante, pero la esencia era que ese calzado estaba bien puesto y era seguro. Y probablemente cuando nosotros pensamos en el calzado no es lo primero que pensamos en una armadura, pero sin duda cuando miramos nuestra vida diaria muchas veces no prestamos atención a nuestro calzado. Sin embargo, el calzado termina siendo un elemento determinante, ¿sí? Nuestros pies bien calzados en cualquier cosa que nosotros podamos hacer nos permite avanzar mucho mejor. Todos aquellos que estamos acostumbrados a usar un calzado, si usted tiene que salir corriendo descalzo, salvo que sea una emergencia, en lo cual no le importará nada, usted caminará mucho más débilmente, mucho más despacio que de otra manera, ¿sí? Cuando vamos a la playa, por ejemplo, y usted puede ver que cuando la arena está muy caliente, el calzado te permite caminar mucho más rápidamente, porque el calzado te permite evitar la situación que toca a la realidad de una manera frontal. El calzado te permite avanzar con mayor y mejor velocidad. En todos los ámbitos, aún en los ámbitos económicos y políticos y también laborales, el calzado es determinante. Una de las cosas que nosotros podemos ver en nuestro mundo y en todo lo que tiene que ver con la seguridad en las empresas, una de las cosas clásicas y esenciales es el tipo de calzado. Las actividades que las personas realizan cuando tienen un tipo de riesgo,
como son la construcción o algún otro tipo de actividades que implican riesgo, siempre una de las cosas claves donde lo van a mirar para verificar que se pueda realizar es el tipo de calzado que utiliza. El tipo de calzado es determinante para poder hacer ese trabajo con seguridad, es decir, sin estar ocupado en mirar si los pies están bien o no están bien, o sin estar ocupado mirando cómo es la superficie sobre la cual se mueve, porque el calzado te da la tranquilidad de poder avanzar sin temor. Ahora el apóstol Pablo habla del Evangelio de la Paz, y probablemente nuestra tendencia cuando leemos este pasaje, porque el Evangelio de la Paz suena bien fuerte, es pensar en las botas, y yo lo he escuchado un montón de veces a esto también, es pensar en el Evangelio de la Paz como que nosotros como cristianos, como aquellos que conocemos a Dios, que tenemos la vida de Dios, somos impulsados a compartir ese Evangelio con otros, ¿sí? La idea de poder ir y compartir con otros y que las botas de la paz te llevan a compartir esa paz con el resto del mundo. Y no es lo que Pablo está diciendo acá. Obviamente, y usted tiene que saberlo, que yo sé con toda certeza que nosotros somos enviados a compartir la paz con otros. Somos enviados y que la esencia, una de las cosas esenciales que hace una persona que ha conocido a Dios es compartir esa paz con otros, es transmitir esa paz con otros. Nosotros fuimos diseñados para poder expresar la vida de Dios a través nuestro, y una de esas formas es expresándolo a través de nuestras palabras y compartiendo el Evangelio con otros. Pero el apóstol Pablo acá no está hablando de eso. Lo que el apóstol Pablo está hablando acá tiene que ver con algo que tiene que ver con la defensa, no con el ataque. Está hablando del calzado no como algo que está queriendo compartir con otros, sino está pensando en cómo una persona, un cristiano, se para defenderse frente a un ataque del enemigo, un ataque del mundo de las tinieblas. En eso Pablo está pensando cómo está parado. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que el contexto es librar una batalla. Cómo nos paramos frente al mundo de las tinieblas en medio de una batalla. Y nos damos cuenta que el Evangelio de la Paz del cual habla Pablo acá es la paz que nosotros logramos con Dios. Es decir, el Evangelio de la Paz es el Evangelio expresado en la paz que tenemos nosotros hoy en día con Dios. Si quiere, podemos hacer un poco de historia. La Biblia dice que usted y yo éramos enemigos de Dios, que nuestras vidas estaban separadas de Dios, que el pecado había provocado una separación, un rompimiento. Eso significaba que nosotros y Dios habitábamos ejércitos diferentes, habitábamos ámbitos diferentes. Nuestras vidas confrontaban con Dios. Más allá de que nosotros quisiéramos o no, lo supiéramos o no, nuestra acción era de confrontar a Dios. Eso se llama enemigo. La Biblia dice también, y lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 1, que justificados con Dios tenemos paz ahora con Dios. Eso significa que la obra de Cristo, una de las cosas que provocó en nuestras vidas, es que transformar nuestras vidas, de vidas que eran enemigas de Dios, en una vida que ahora pertenece al mismo mundo de Dios. Para la visión de Dios solo existen dos reinos en el mundo, el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Usted lo haya sabido o no, y yo también, antes de Dios, pertenecíamos a un reino que era el reino de la oscuridad. Y ese reino de la oscuridad tenía como objetivo confrontar con Dios. El reino de la luz es confrontado por el mundo de las tinieblas. El mundo de la luz es atacado por el mundo de las tinieblas. El mundo de la luz intenta ser destruido, obviamente sin poderlo hacer, por el mundo de las tinieblas. Y las personas que no conocemos de Dios, aquellos que no conocíamos hasta hace un momento de Dios y aquellos que hoy en día no la conocen, lo que les pasa es exactamente lo mismo. Sabiéndolo o no, se oponen a Dios. Sabiéndolo o no, son enemigos de Dios. Y el apóstol Pablo habla y les dice, ustedes, para poder separar frente al mundo de las tinieblas, una de las cosas que deben saber es que ahora ya no son enemigos de Dios. Es que ahora hay paz con Dios. Es que ahora ya no hay un conflicto de sus vidas con Dios.
Y eso es sumamente determinante. Sumamente determinante. ¿Por qué? Porque nuestras vidas ahora ya no están puestas para confrontar solos contra el mundo de las tinieblas. No estamos solos frente al mundo de las tinieblas. La Biblia dice que nosotros y Dios pertenecemos a un mismo reino. Que los conflictos que hoy en día podemos tener en nuestras vidas, los conflictos espirituales que puedan haber en nuestras vidas, no tienen que ver con nosotros, sino que tienen que ver con nuestro reino. Dios, ni en el mundo de las tinieblas ni en el mundo de la luz, tienen conflictos personales. Estos son conflictos de reinos. Usted no tiene un conflicto con el mundo de las tinieblas. Nuestro reino tiene un conflicto con el mundo de las tinieblas. Y nuestro Dios tiene un conflicto con el mundo de las tinieblas. Entonces, cuando Pablo nos llama a ponernos las botas del Evangelio de la Paz, lo que nos está llamando es a ponernos las botas de saber que podemos caminar tranquilamente, podemos caminar con seguridad, que cuando nosotros caminamos, no caminamos solo nosotros, camina nuestro Dios, camina el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene poder sobre todas las cosas, el que ha vencido las tinieblas, el que ha vencido la muerte, el que ha vencido la adversidad. Ese es el que camina al lado nuestro, como decían los profetas ya, como un poderoso gigante, caminando delante nuestro, caminando al lado nuestro. Que nuestra confrontación no es personal. Que usted y yo tenemos que saber que cuando el mundo de las tinieblas viene contra nuestra vida, nuestra confrontación tiene que ser diciéndoles que si se meten con nuestras vidas, se meten con nuestro Dios. Que yo no tomo como nada personal, nada de lo que el mundo de las tinieblas quiera traer contra mi vida. Si te metes conmigo, te metes con mi Dios. Si te metes conmigo, los resultados serán los mismos que la última vez que se encontraron. Dios tiene una estadística perfecta de victorias. Dios, hasta lo que parecía derrota, como fue la cruz, lo transformó en victoria, en algo excelso, superior, mayor. Entonces, todo conflicto que llegue a nuestra vida no va a ser con nosotros, y usted y yo tenemos que ser conscientes de eso, sino va a ser por causa del Dios que tenemos. Si yo personalizo el conflicto, lo que estoy haciendo es mandarme a la cancha del mundo de las tinieblas, creyendo de que es algo conmigo personal. El enemigo no tiene nada personal con usted, ni conmigo. El enemigo tiene algo personal con Dios. Y usted y yo ahora pertenecemos a un reino que es el reino de la luz. Por eso, los próximos días póngase las botas del Evangelio de la Paz. Y cuando algo en nuestras vidas quiera traer conflicto y traernos retraso, usted y yo sabremos, yo no peleo solo, yo estoy en paz con Dios. Ahora, cada vez que yo intervengo en un asunto espiritual, no soy yo contra el mundo de las tinieblas. Si usted y yo fuésemos solos contra el mundo de las tinieblas, el mundo de las tinieblas tendría un plato fácil en nuestras vidas. Pero la Biblia dice que estamos en paz con Dios, que estamos en el mismo lado de Dios, que usted y yo pertenecemos al reino de la luz. Si la vida de Cristo está en ti, pertenece al reino de la luz. Y si perteneces al reino de la luz, el mundo de las tinieblas no podrá hacer nada en tu vida, porque usted y yo sabemos que el Rey de Reyes, Señor de Señores, está de nuestro lado. Los bendecimos la vida de cada uno de ustedes y esperamos de que esto que estamos compartiendo pueda ser de fruto, de bendición y de luz para cada uno.